o sea, no está quedando duda de lo que está diciendo Santiago, ¿no? O Jacobo, que es un nombre hebreo, ¿no? ¿No? Pero eso es lo que está pasando. Esa es la temática que está diciendo, ¿no? Y dice, se está cumpliendo la escritura. Abraham creyó en Dios y cuando creyó le fue contado por justicia. Pero entonces no se trata de una sola, de que creyó una cosa. Creyó, te está hablando del camino desde que estaba en Babilonia, porque por ahí en los textos antiguos hebreos hay recuentos de cuando Abraham estaba más joven con su padre en Babilonia. Pero entonces en ese momento, pues el padre de Abraham era idólatra y Abraham era idólatra. Y se está dando cuenta que la idolatría no es el camino. Y se está dando cuenta que hay un solo Dios y está caminando en esa conversión. Pero entonces, para que se cumpla creyó en Dios, quiere decir que van a pasar toda una serie de sucesos y toda una serie de pruebas, todo el camino de Babilonia, ir a Harán y no quedarse ahí, abandonar a la familia y salirse de Harán y ir a Canaán y empezar a ver Canaán, ¿no? Y van a pasar más pruebas, va a haber hambruna en Canaán, te vas a tener que ir a Egipto y allá va a haber más pruebas, ¿no? Y poco a poco vas a ir saliendo, ¿no? Y aquí nos van contando una serie de pruebas y nos van a ir contando en los siguientes parashas todas las pruebas de Abraham hasta que llega, digamos, a la prueba máxima, donde le están poniendo a prueba, que le están diciendo que presente a su hijo, al más amado, pero entonces ya están hablando que tenía dos, ¿no? Ya tenía el hijo de Agar y el hijo de Sara, ¿no? Dos hijos, dos lados, ¿no? Pero le están diciendo, necesito que presentes a Isaac en un altar, preséntalo como ofrenda, ¿no? Y están viendo hasta dónde, ¿no? Era una prueba. Y le están deteniendo para que no lo sacrificaran. Pero pues entonces hasta ese nivel, para que llegara a ese nivel, y entonces se podría decir, entonces llegó a ese nivel, y entonces es lo que está diciendo Jacobo, Santiago, ¿no? Está diciendo, entonces Abraham creyó en Dios. Pero creyó en Dios no fue desde el principio, fue una serie de pruebas y una serie de hazañas y aventuras y sufrimientos. No necesariamente es fácil, no necesariamente es de su vida todo, ¿no? Pero pues va aprendiendo y va pasando hasta que llega a ese punto de la última prueba y entonces a eso se está refiriendo Santiago. Entonces creyó en Dios y le fue contado por justicia. Pero pues ¿cuántas cosas hizo? O sea, porque no solo, porque muchas veces sacan, creyó en Dios porque se salió de su tierra. No, esa es una, fue una. Y además ni siquiera esa es la primera prueba, ya había habido pruebas anteriores, de las cuales están anotadas en varios libros antiguos, ¿no? En el Talmud, en el Midrash, pruebas que había pasado a Abraham, una serie de pruebas que empezaba desde deshacerse de la idolatría, porque digamos, él era idólatra y cambió, ¿no? Pero entonces está habiendo una serie de pruebas hasta llegar a la de Harán, que era salirse de ahí, y se salió, y pasó, y todavía una serie de pruebas hasta llegar a lo que pasó con Isaac. Pero entonces estás hablando que ya hubo una serie de pruebas y una serie de pactos y una serie de compromisos, ¿no? Que está haciendo Abraham con el Eterno, ¿no? Y está haciendo todo ese nivel en el que ya lo resume Santiago como creyó en Dios y le fue tomado como justicia. Pero entonces estamos hablando que pasaron muchísimos años. Es el campeón de la fe, pero le pidió las cosas más increíbles. Es campeón de la fe porque
ahí tú puedes leer todo lo que hizo, todas sus obras, ¿no? Ok, porque entonces no solo paraba en que fuera hijo, o tuviera un hijo, sino que además le iban a pedir que lo ofreciera en un altar, ¿no? Pero esa no se la esperaba, esa prueba no se la esperaba cuando le están diciendo sal de tu tierra, o cuando le están diciendo deshazte de los ídolos en Babilonia, ¿no? O sea, son diferentes pruebas, ¿no? Todo esto te lo están mostrando, te lo están contando para que evaluemos cómo es nuestra vida, ¿no? Nuestra vida no solo es que pasemos una prueba y que digamos ya creímos en Dios, ¿no? Van a pasar 10 pruebas, van a pasar 20 pruebas, como las 10 pruebas, nada más que son 10 pruebas grandes de Abraham y puede haber pruebas pequeñas, ¿no? ¿No? Es como si dijeras, ok, la prueba grande para un muchacho adolescente, pues puede decir, ok, voy a sacar mi certificado de preparatoria. Esa es la prueba grande. Pero pues las pruebas pequeñas me van a poner un examen de geografía y me van a poner un examen de biología y me van a poner un examen de español y en algunos lados me van a poner un examen de inglés porque como que necesito otra lengua, ¿no? Ojalá fuera náhuatl. Y me van a poner un examen de matemáticas. No, pues ya ahí me arruinaron, ¿no? Son diferentes niveles, muchas pruebas que tienes que pasar para la prueba que estás llamando como máxima o tener y en este caso de un muchacho adolescente, ¿no? Voy a obtener mi certificado de preparatoria, ¿no? Pero ya que lo obtuvo, ¿qué crees? Eso no era nada. Ahí apenas estás empezando. Ahora ponte a estudiar algo más, ¿no? Eso no nomás para que empezaras, para que si pensabas estudiar algo en la universidad, te aceptaran en la universidad, porque sin ese papel no te aceptaban ni de broma. Entonces, lo que para él era la prueba máxima no era ninguna prueba máxima. Era lo mínimo que necesitas tener, ¿no? Porque para algunos trabajos, pues si no tienes certificado preparatorio no te dan el trabajo, ¿no? Y la mayoría de los trabajos buenos, si no tienes un certificado de más estudios que sea preparatoria, que de más elevados, no te dan el trabajo, ¿verdad? ¿No? Pues quieres tener un mejor trabajo, quieres que te paguen más, pues necesitas estudiar más, ¿no? Y pues de eso se trata. ¿Quieres ser millonario? Pues necesitas trabajar mucho y necesitas saber mucho y necesitas saber estudiar mucho para que lo logres ser, ¿no? No va a llegar de la nada. Tener fe es que te pongas a hacerlo y a trabajar en eso. Pero entonces puede ser que sea una serie de pruebas y no necesariamente sean positivas. Va a haber pruebas en que pues las repruebas o no te va bien, ¿no? Tomas un trabajo y te das cuenta que pues en ese trabajo específico pues como que no es adecuado para ti o no funciona para ti. Vas a tener que hacer unos ajustes o conseguir otro tipo de trabajo que sea adecuado para lo que haces o para lo que sabes o para tus dones, para lo que eres bueno, ¿no? Entonces pues vas a tener que tener a lo mejor cosas en contra que pueden ser a favor porque te das cuenta dónde están tus dones y dónde no están. Y entonces puedes ir ajustando, ¿no? ¿Qué quieres hacer o qué quieres hacer en la vida? ¿Cuáles son tus dones o para qué eres bueno? Y de eso se trata, ¿no? Y consta que la Biblia habla mucho de dones y de los dones que nos son dados, ¿no? Justamente la vida se trata de descubrir cuáles son esos dones, para qué somos buenos, cuál es nuestro propósito en la vida y qué tenemos que hacer. Que nos demos cuenta, así como Abraham, que si se queda en Harán, nunca le va a llegar la bendición. Nunca va a ser engrandecido, nunca va a tener hijos, nunca va a tener una descendencia,
jamás van a heredar la tierra de Israel. ¿Por qué salir para ti? Ok, la forma en que está puesto. Sal de ahí por ti. O sea, el propósito o parte de salir ahí es por ti. Ahí no vas a crecer. Ahí no te vas a perfeccionar. Entonces tienes que moverte por ti. Tú lo tienes que hacer. ¿No? Y esa es parte de la traducción. Conste que estamos aquí y hacemos las cosas no tanto, o sea, la única forma en que Dios va a sacar provecho de nosotros es que nos perfeccionemos. Pero entonces, por decirlo así, si lo pusiera como la parábola de los trabajos que estoy diciendo, pues quiere decir que trabajar con Dios es un trabajo que requiere doctorado. Y yo apenas estoy pudiendo con la preparatoria, ¿no? Pero entonces quiere decir que no voy a poder trabajar con Dios si no tengo un doctorado. Pero entonces quiere decir que tengo que estudiar mucho y tengo que lograr mucho y tengo que pasar muchas pruebas para lograr tener ese nivel. No le voy a poder ser útil a Dios si no tengo un doctorado. Y si ahorita estoy con el problema de que me está distrayendo el Xbox y no he podido sacar la preparatoria porque estoy en un sillón ahí atado al Xbox y no puedo con la preparatoria, ¿verdad? Y para que yo sea útil a Dios necesito un doctorado, pues me falta mucho camino, ¿no? Porque necesitaría acabar la preparatoria para que me logren aceptar en una universidad y le tendría que poner mucho empeño, porque si me estaba costando trabajo la preparatoria, pues quién sabe cómo me va a ir en la universidad, ¿no? Le voy a tener que poner mucho empeño para averiguar qué quiero estudiar para lograr tener un título universitario. Así que, o para qué soy bueno en la vida, ¿no? Porque puede haber mucha gente que no necesariamente tenga un título universitario, ¿no? O sea, no puedes ser bueno en la vida y puedes hasta convertirte en millonario sin título universitario, ¿no? Nada más que tendrías que ya ser bueno. O sea, tener una cierta habilidad, ¿no? ¿No? Es donde tendrías que ver, ¿no? O sea, no digo que sea necesario, pero yo lo estoy poniendo para mi parábola, ¿no? Si voy a ser útil a Dios con un nivel de doctorado, pues bueno estar estudiar así. Y básicamente es lo que nos está pidiendo Dios. El nivel que necesitas tener se llama Sadik, ¿no? Que podría decirte es doctorado, ¿no? Y pues yo apenas puedo con la prepa, ¿no? Y todavía tengo que buscar la universidad, tengo que buscar una carrera, o sea, tengo que averiguar cuáles son mis dones. Y no me voy a poner a estudiar una carrera de músico cuando mis dones no son de músico, o no tengo la constancia o la perseverancia que se necesita para ser músico, ¿no? O no tengo el oído, o ni ritmo tengo, ¿verdad? Pues entonces me va a costar mucho trabajo ser músico, ¿no? Y entonces, pues, algún otro don debo tener, y entonces me voy a ir sobre eso, para entonces destacar ahí y lograr el doctorado por ese lado, ¿no? Ok, para llegar al nivel de Sadik habría que tener muchos estudios anteriores o lograr pasar muchas pruebas. Y eso es lo que está pasando con Abraham. Y la prueba final es que están diciendo Abraham creyó en Dios y fue justificado. Pero entonces no es solo por una cosa, no es solo por una acción, no es por un pensamiento,
es por todo lo que hizo en su vida de ahí hasta que ofreció a Isaac. Pero entonces estamos hablando de un trecho y muchos años de trabajo y de superación y de perfeccionamiento. Y eso es lo que esta parashá nos está informando. Que no vamos a ser sadiks, no vamos a ser justos, así como Abraham para ser justificado, ¿no? Que estudiemos ahí como carrera técnica, ¿no? Sea justo en 6 meses, fácilmente, ¿no? No, eso no va a pasar. ¿No? Solo crea. Solo crea, ¿no? Tenga fe. ¿Qué no tiene fe? ¿No? Tenga fe, ¿no? Por eso Diego está diciendo, si no haces nada, sin obras, tu fe está muerta. ¿No? No es nada más con creer, es ponerte a hacer. ¿No? ¿Quieres ser justo? ¿Quieres tener ese nivel? No se logra en 6 meses. Y tal vez no se logra en 6 años. Lo que leemos en la Biblia es que son decenas de años. La mayoría de los personajes, ¿no? No es una cosa que logres tan fácil. Siempre hay muchas pruebas y te van a probar de diferentes maneras para ver si es cierto que lo eres, ¿no? Y la prueba sirve para saber uno si lo es, ¿no? ¿No? Y hay diferentes pruebas de diferentes niveles para llegar o lograr ser lo que se necesita. ¿No? Ahorita mi ejemplo es así como si fuera doctorado, que voy a necesitar a lo mejor una maestría y que voy a empezar a lo mejor una licenciatura, y pues para la licenciatura sí necesito terminar la prepa y necesito levantarme del sillón del Xbox, ¿no? Porque nada más seré millonario en el Xbox con 1,000,000 de puntos, pero es fantasía. Pero entonces no cualquiera, o no se podría decir muy a la ligera, que tengo fe, porque la referencia que saca Santiago, pues es cuando a Abraham le hacen la prueba de Isaac, porque sí. si no la pondría antes. No, la puso hasta el final, que le llaman la 10ª prueba. La prueba. Entonces está viendo como que niveles para que finalmente decir, tuvo fe. No es como, digamos, uno comúnmente que cualquier persona puede decir, tengo fe. No sé si realmente la persona haya tenido esa cantidad de pruebas para que pueda decir con lo que está diciendo Santiago de Abraham. Imagínate el resumen que está diciendo Santiago. Y Abraham creyó. Pero pues creyó después de 20 años, ¿no? O sea, de un montón de pruebas y de... no siempre positivo, ¿no? Hubo hambruna, se tuvo que ir a Egipto, tuvo que pasar pruebas allá, tuvo que pasar pruebas con los filisteos, tuvo que pasar pruebas, con diferentes cosas, diferentes pruebas en su vida, hasta lograr una prueba, todas las pruebas, el conjunto, Santiago la está definiendo como, entonces creyó Abraham en Dios, pero entonces el creyó en Dios no fue por una prueba o una cosa que haya hecho, ¿no? Se mantuvo pasando por si las pruebas, ¿no? Pues porque está pasando las pruebas y está manteniendo, está viendo esta constancia, está viendo perseverancia, está viendo aprendizaje, está viendo perfeccionamiento, ¿no? Entonces no se da la primera. Entonces, por eso estoy empezando con el comentario de Santiago. De repente, ¿no? parece que todo el mundo cree en Dios. O todo el mundo tiene fe, ¿no? Sí, pero entonces quiere decir, para el resumen que está dando Santiago, ¿no? Que si yo te pregunto, ¿crees en Dios? Y tú me contestas que sí, pues entonces te voy a preguntar qué has hecho, qué pruebas has pasado. ¿No? Que lo que dice Santiago, muéstrame lo que has hecho. Muéstrame lo que has hecho.
muéstrame las obras para entonces que me muestres la fe. ¿No? Si no has hecho nada, ¿cómo puedes decir que crees en Dios? Sí, he hecho lo que el Eterno dice ¿No? en la Torah, ¿no? No lo que yo creo que tengo que hacer. Sí, sí. Y es como el ejemplo o la parábola que te estoy poniendo del muchacho que está sentado en el sillón jugando Xbox. Y dice, creo en Dios que voy a ser millonario. Y se acerca el teléfono para contestar la llamada donde le van a informar que ganó 10 millones de pesos. ¿No? Que además, si llegara a pensar que se los gana, ¿sabe administrarlos? O para el mes ya se los gastó todos y se le acabó el ser millonario. ¿No? No sabe administrarlos. Obviamente tendría que pasar por esa experiencia, ¿no? Que le cayera dinero y se lo gastara todo para enterarse que no sabe administrarlo, ¿no? Y tal vez que le pase muchas veces durante su vida, ¿no? Que es lo que comúnmente pasa en las personas en la vida, ¿no? Y ya hasta cuando ya tienen 40, 50 años, que ya pues como que van saliendo de la adolescencia, ¿verdad? Ya están madurando, pues entonces ya dicen, no, mira, me cayó este dinero, ahora sí lo voy a administrar, ¿no? ¿No? Pues sí, ya aprendí que cuando me cayó a los 20 años me cayó mucho más y me lo gasté, y me cayó a los 30 años y me lo supergasté, y a los 40 años ni supe en qué se me fue, ¿no? Así, ¿no? ¿No? Conste que es parábola ese ejemplo, cualquier semblanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero así pasa, ¿no? Estamos en la vida para podernos perfeccionar, para podernos aprender, pero entonces ni siquiera aprendemos de los errores, ¿no? La vida de Abraham nos la está mostrando así. Desde un idólatra en Babilonia, así empezó Abraham, darse cuenta que estaba en la idolatría y darse cuenta que pues, los ídolos no funcionan y darse cuenta que hay un solo Dios. O sea, le está empezando eso, desde que era idólatra. Abraham era idólatra, pues así lo educaron, ¿no? Que está empezando desde ahí hasta llegar a ser, así como le llaman, el héroe de la fe, ¿no? Pero entonces está demostrando que sí tiene fe, que sí cree en Dios, que sí fue haciendo esa serie de pruebas. Le salieran bien o no, que no todo fuera positivo, ¿no? Hay cosas negativas que le pasan en su vida y pues va a tener que salir adelante, no importa que haya cosas en contra. Pero entonces esa es la enseñanza real que nos está dando toda la parashá, ¿no? Una enseñanza que es lo que tenemos que adquirir de Abraham. Y empieza la enseñanza fuerte, nos empieza a contar en pasado, ¿no? Fíjate que allá se le dijo esto a Abraham y vino a Canaán. Fíjate que hizo esto. Fíjate que es... O sea, esta en especial nos la está empezando a contar del pasado hacia el presente, ¿no? Para que entendamos, porque todo el mundo dice que somos hijos de Abraham, ¿no? ¿No? Si pregunto quién es Bené Israel, ¿no? ¿Quiénes son hijos de Israel? Todo el mundo dice que son hijos de Israel, ¿no? Hay unos que no dicen que no son hijos de Israel, pero en muchos lados, en muchas denominaciones cristianas preguntan si son hijos de Abraham. Todo mundo es hijo de Abraham, ¿no? Hasta los musulmanes son hijos de Abraham. Sí. Sí, por el lado de Ismael, pero son hijos de Abraham, ¿no? Todo el mundo es hijo de Abraham. Pero entonces estás en eso. Ok, pero entiende quién es Abraham, y cómo está creyendo, cómo está cambiando y cómo está cambiando su vida haciendo las cosas.
Entonces no se trata de solo qué quiero, sino qué pasos voy a hacer físicos para lograrlo. ¿No? Y eso es lo que pasa. Voy a pasar en mi parábola del muchacho sentado en el sillón, ¿no? En el que está en el Xbox y es pura fantasía, a la realidad. Así quiero ser millonario, pues tengo que saber hacer negocios. Y es saber hacer negocios, ¿no? Porque hay diferencia entre trabajar y hacer negocios. Hay veces que puedes trabajar mucho de sol a sol y nunca te vas a volver millonario. Porque no sabes administrar, porque no sabes hacer buenos negocios, no sabes administrar o hacer uso de tus propios dones, ¿no? Pero pues hay que aprender. Y pues cuesta trabajo aprender. Parte de la vida es la experiencia para poder aprender eso y lograr tener ese nivel. ¿No? Pues es cómo lo vas logrando, si lo vas logrando o no lo vas logrando. Tenemos la capacidad para prosperar, para obtener las bendiciones del Eterno. Así como a Abraham se le está diciendo que iba a tener bendiciones, pero se está dando cuenta que en ese lugar no lo iba a lograr, ni quedándose ahí, ni haciendo nada, sino tenía que moverse y hacer. ¿Verdad? ¿Comentarios, preguntas?